Muy bien, muy buenas noches hermanos. Una vez más estoy muy contento de poder estar y haber estado con ustedes en este tiempo, aquí en el Congreso, en la conferencia y pasar tiempo tanto con la familia Hall que con ustedes, en ese tiempo estudiando, viendo la palabra de Dios, dejando que Dios toque nuestros corazones y que nos anima a través de su palabra. Anoche escuché que usé una palabra no correcta en cuanto a aquí. Y eso a veces como alguien que está aprendiendo un idioma a veces es común y uno tiene que poder reírse de sí mismo, creo. Y de verdad, porque yo creo que muchos de nosotros, los gringuitos, aprendiendo un idioma puede contar historias así, ¿no? Pero yo me acuerdo hace muchos años, mi esposa y yo recién nos habíamos casado, estaba en el seminario trabajando en la iglesia hispana y estábamos visitando una familia. No hablaba de verdad mucho español en este tiempo, pero fuimos a visitar una familia de la iglesia. Y bueno, yo solo quería hacer algo de conversación. Entonces yo les estaba contando de mi esposa, de dónde creció en una pequeña granja y tenía animales. Y yo quería contar de una de las mascotas de mi esposa. Y estábamos trabajando principalmente con personas mexicanas, y en México una de las palabras comunes que utilizan para la mascota que ella tenía era marrana. ¿Alguien sabe lo que es marrana? Chancho, ¿no? El chanchito. Mi esposa tenía una mascota, un chanchito, pero era más o menos grande, y yo les estaba contando. Entonces empecé a lo mejor que podía describir su marrana. Y estaba diciendo que más o menos así pesaba unos casi 100 kilos, y me miraban como, ¿qué? ¿Qué? Y yo dije, bueno, quizás no han visto un chanchito así tan grande, una marrana tan grande. Yo dije, es negrito y tiene pelitos, tiene una colita así en espiral. Y me hacían así, no. Yo dije, ¿pero qué no? Es un ranchito, quizás allá no tienen mascotas así. Hasta que les dije que tiene una piscinita, y en verano cuando hace calor a veces ahí se mete, y más confundidos aún. Y me miraban como, ¿qué? No puede ser. Entonces nosotros después de la visita nos fuimos, y unos días después, no sé por qué, estaba sentado en la iglesia y me vino cuál era el problema. El problema es que yo lamentablemente no le estaba diciendo su marrana, estaba diciendo su rana. Entonces básicamente dije que tenía una rana de 100 kilos, que era negrito, con una colita así, que tenía su piscina. Y yo dije, con razón pensaban que era tan loco, ¿no? Una marrana, una rana. Entonces hay muchas cosas así. Mi esposo una vez al principio, cuando estábamos aprendiendo, fue al mercado para buscar algunas cosas, y volvió a la casa triste. Y dijo, yo he ido buscando naranja y no me querían dar. Cada vez que preguntaba, ¿tiene naranja? No, decía, no tenemos. Y estaba pidiendo un kilo de naranja y nadie. Y estaban diciendo, pero no sé por qué. Y al final la señora que nos estaba ayudando en la casa dijo, ¿pero qué es lo que les has dicho? Y en vez de naranja les había dicho araña. Está buscando un kilo de araña, y con razón te vas a decir, no tenemos esto, ¿qué está buscando? Entonces siempre es así cuando uno aprende un idioma. Ten cuidado antes de reírse, porque quizás un día les tocaría igual, ¿no? Entonces eso es lo más divertido. Muy bien, entonces esta noche vamos a ir abriendo nuestras Biblias al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. La primera noche estábamos hablando de cosas que puede estorbar nuestro paso de fe. A veces, como hemos dicho la primera noche, a veces hay una falta de sensibilidad. Anoche hemos visto que a veces puede haber una falta de prioridades, de tener en orden nuestras prioridades. Y esta noche vamos a ver que puede a veces ser una falta de resistencia. Una falta de resistencia en nuestro andar, en nuestros pasos de fe, porque aún a veces podemos comenzar bien. Podemos comenzar tomando pasos de fe, pero algo puede pasar para afectar y no continuamos en nuestro andar con fe con el Señor. Aquí en 2 de Corintios capítulo 4, empezando aún en el versículo 1, nos dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿y qué dice? No desmayamos. Y si saltas casi al final del capítulo hasta el versículo 16,
La primera parte dice, por tanto, no desmayamos. Entonces Pablo aquí nos está diciendo, y estaba diciendo, no podemos desmayarnos, no podemos tirar la toalla, no podemos llegar al punto de quedarnos ahí nomás y no seguir andando en nuestras vidas espirituales, y especialmente cuando vemos cuál es el contexto de lo que está hablando, porque en el mismo versículo 1 él dice, por lo cual teniendo que ministerio, y está hablando el capítulo anterior del ministerio de la justificación, el ministerio de presentar el evangelio. Y esto aún vemos a nosotros en el versículo 7, porque el versículo 7 donde vamos a comenzar esta noche dice, pero tenemos este tesoro. ¿De qué está hablando? ¿Qué tesoro? El tesoro del evangelio. Nosotros somos responsables por este tesoro, el evangelio. Tenemos todos un ministerio, como dice la palabra de Dios, que Dios nos ha reconciliado con Él y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces es en este contexto que tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad, nos ha encargado un tesoro tan importante, tan precioso, tan valioso que es el evangelio, y nos dice, no puedan desmayarse, no pueden dejarlo así nomás, tienen que continuar en este ministerio y esta obra que Dios nos ha dado. Entonces yo creo en este capítulo, entre el versículo 1, cuando nos dice no desmayamos, y el versículo 16, no desmayamos, podemos ver varios principios, yo creo muy importantes, que nos puede ayudar a continuar sin desmayarnos en nuestras vidas. Entonces, primeramente, el primer principio que podemos ver acá es la importancia de la humildad. La humildad en nuestras vidas, porque el versículo 7 de nuevo, él dice, pero nosotros tenemos este tesoro, pero mira lo que dice, en vasos de barro. Y es interesante, cuando pensamos en un tesoro, y quizás si alguien está llevando, cargando, transportando un tesoro, ¿cómo sería? Imaginamos, nunca he visto un tesoro, pero imaginamos que sería quizás en un cofre muy elegante, que tiene telas bonitas y quizás bordeado con oro mismo y algo tan elegante que representa lo que está adentro, que es un tesoro. Pero aquí nos dice que este tesoro está ¿dónde? En vasos de barro. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando? ¿Quiénes son estos vasos de barro? Somos nosotros. Y este tesoro no se lleva en algo elegante, pero es la responsabilidad encargada a nosotros mismos, porque nosotros somos simplemente vasos de barro. Y esta misma ilustración nos muestra, obviamente cuando pensamos en barro, un vaso de barro, no nos lleva a la idea de algo de tanto valor. De tan gran precio. Si fuera una vasija de porcelana o algo así, si eso se cae y se rompe, ya sería como de mucha tristeza. Pero si tenemos quizás un recipiente para flores o algo así de barro y se cae, bueno, puedo ir a comprar otro. ¿Por qué? Porque no es gran cosa. Entonces la idea acá es que nosotros simplemente somos ¿qué? Vasos de barro. En otras palabras, no somos en realidad la parte importante en este escenario. Porque a veces podemos pensar que somos muy importantes. A veces podemos hasta decir, pero ¿qué hará Dios sin mí? ¿No? Yo soy tan importante, no sé qué hará la iglesia sin mí. No sé cómo Dios continuará en el ministerio si no me tendría a mí. Entonces, aquí nos muestra la importancia de ¿qué? La humildad. De reconocer que simplemente somos nosotros barro en las manos del alfarero. Y eso es importante. ¿Por qué? La segunda parte del versículo nos muestra por qué. Porque dice, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria no es para nosotros. La gloria no es nuestra. Y a veces, en realidad podemos creer que somos algo importante, merecemos algo. Y eso a veces es donde vienen los problemas, porque cuando alguien se llena de este orgullo de pensar que es importante o merece algo, cuando viene un problema, se desanima fácilmente. Porque empieza a decir, pero ¿por qué Dios? Si yo soy el mejor.
Si yo soy el más importante, si me necesitas a mí, ¿por qué Dios? Y a veces uno puede desanimarse, quizás puede molestarse y puede tirar la toalla, puede desmayarse en el camino. Pero cuando uno empieza que simplemente es barro en las manos del alfarero, nosotros no tenemos por qué reclamar al alfarero por lo que hace con nosotros, por el vaso que Él está formando, porque estamos nosotros en sus manos. Y todo depende de Él. Y si entendemos esto, si practicamos esta humildad en nuestras vidas, entonces podemos continuar sin desmayar en nuestras vidas. La segunda cosa que vemos, no solo la importancia de la humildad, pero también la importancia de nuestra actitud. En el versículo 8 y 9 vemos una serie de comparaciones. Pablo dice, estamos así, pero no estamos así. Y da 4 comparaciones aquí que podemos ver que muestra cómo es que Pablo enfrentó tantas pruebas y persecuciones en su vida. En 2 Corintios 6, 4 y 5 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces Pablo ahí muestra en realidad tanta dificultad y tanta persecución que él había enfrentado en su propia vida. Entonces, pero llegamos aquí a estos versículos, yo creo que podemos ver en gran parte cómo él podía continuar sin desmayar. Porque dice el versículo 8, y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es interesante cuando nos ponemos a pensar en lo que está diciendo, porque la idea de el primero, atribulados, es la idea de estar oprimido o bajo mucha presión. ¿Cuántas veces en la vida te sientes como estás bajo mucha presión? Uy, el mundo te aprieta, el mundo es una carga tan grande, tantas cosas en la vida nos puede hacer cansar tanto. Y él dice, sí, estamos atribulados a veces, pero no angustiados. Y el angustiados tiene la idea de estar aplastado. Él nos dice, podemos a veces estar bajo mucha presión, pero nunca aplastados completamente. El segundo que dice, apuros. Eso habla de estar sin respuesta a veces. ¿Y cuántas veces en la vida te quedas sin respuesta? ¿Cuántas veces en la vida y las situaciones no tienes respuesta? No sabes qué hacer. Llegas al punto de decir, bueno Dios, aquí estoy y no sé qué hacer, no sé cómo avanzar, no sé qué vas a hacer. Muchas veces podemos llegar a esto, pero él dice en apuros, pero no desesperados. Y desesperados habla de la idea de tirar la toalla y decir, bueno, no continúo. Él dice, podemos en realidad llegar al punto de no tener la respuesta, estar desesperado quizás, pero no tirar la toalla en nuestra vida. El tercero, perseguido, dice. Y esto obviamente tiene la idea de que alguien nos está cazando, alguien nos está persiguiendo, alguien nos quiere hacer daño. Y yo creo que muchas veces sentimos así, ¿no es cierto? Que Satanás está a la acechanza, está al punto de atacarnos o destruirnos, está esperando en cualquier momento. Y podemos sentirnos así, pero no desamparados o abandonados en nuestra vida, porque nunca estamos solos. Y cuando nos sentimos que Satanás nos va a atacar y quiere destruirnos, podemos confiar en nuestro Dios. Y el último, derribados. ¿No? A veces esto quizás tiene la idea de una pelea, o quizás la idea que podemos tener del boxeo. En el boxeo quizás alguien puede dar un golpe y la persona puede caerse, derribarse. Eso es lo que dice. A veces nos sentimos derribados. ¿Y cuántas veces en la vida nos sentimos como el mundo y como Satanás y las cosas de verdad nos han golpeado tan fuerte que nos han derribado? Pero él dice, derribados pero no destruidos. En otras palabras, nos puede hacer caer, nos puede derribar, pero nunca noquear.
Nunca dejarnos ahí en el piso nomás. Y lo que vemos en esta comparación es la actitud de Pablo hacia la situación que estaba enfrentando. Porque fácilmente podemos verlo como lo peor de los peores. El fin de todo, pero Pablo no, él decía, sí, hay dificultades, sí, estamos atribulados, pero no angustiados, estamos en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y todo tiene que ver con su actitud hacia la situación que estaba enfrentando. Y yo creo que podemos decir que la diferencia más grande entre esas dos cosas era el hecho de que él reconocía que uno, el primero, es con Dios. El segundo es sin Dios. Porque cuando enfrentamos nuestras dificultades con Dios, confiando en Dios, sabiendo que Él está con nosotros, podemos tener la actitud correcta. Podemos confiar que las cosas pueden estar muy mal, pero no termina aquí. Podemos sentirnos en el piso, pero siempre podemos levantarnos una vez más con la ayuda de Dios y seguir adelante. Y todo tiene que ver con nuestra actitud hacia estas cosas. Si intentamos enfrentarlo solo, yo creo que nos vamos a quedar abajo. Vamos a tirar la toalla, vamos a rendirnos y no vamos a avanzar, vamos a desmayarnos. Pero con la actitud correcta y la ayuda de Dios, sí podemos continuar sin desmayar. El tercero que vemos aquí, la importancia del sacrificio, de entender el sacrificio en nuestras vidas. El versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, y otra vez repite lo mismo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, yo creo que eso quizás es una respuesta para refutar las acusaciones de los falsos maestros. Sabemos que 2 Corintios principalmente es una refutación ante los ataques de los falsos maestros hacia Pablo. Entonces ellos decían quizás que Pablo sufría sus debilidades, sus problemas en la carne por pecado que había. Y lo que Pablo les está diciendo es que no, nosotros cada día llevamos en el cuerpo, ¿qué? La muerte de Jesús. Versículo 11, nosotros que vivimos siempre estamos entregados, ¿a qué? La muerte de Jesús. Lo que les está diciendo es que cualquier cosa que tengo que sufrir o sacrificar es siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque cuando Él vino al mundo, vino con un propósito principal. Era morir, sufrir y morir por nosotros en la cruz. De entregarse 100% a esto. Él estaba dispuesto a sacrificar y sacrificar todo. Y lo que Pablo está diciendo es que cada día estoy dispuesto a seguir su ejemplo. Sacrificar lo que sea, lo que es necesario. Hasta la vida misma si tengo que sacrificar. Pero mira cuál es el resultado. En los dos versículos está entregado a la muerte en todas partes, llevando la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifiesta. Y esa es la clave, porque cuando pensamos en la muerte de Jesús, esto no es la mejor parte, porque sabemos que no solo murió, pero también resucitó. Resucitó de los muertos. Y eso es una muestra de su poder. Eso es una muestra de victoria. Pero la única forma que a veces que podemos experimentar la vida, el poder de Cristo Jesús, es cuando estamos dispuestos a primero sufrir, sacrificar como Cristo Jesús. Entonces, cuando ya entendemos esto, la importancia y nuestra responsabilidad, se puede decir que estamos dispuestos a sacrificar, a sufrir, a enfrentar la muerte en cada momento, sacrificando, es cuando recién vamos a poder disfrutar y experimentar la victoria que Dios tiene para nosotros. El poder que Él nos da en nuestras vidas. Entonces, el resultado es poder, es fuerza, es poder seguir adelante. Pero no solo vemos aquí en este pasaje el resultado para Pablo, pero también el resultado para otros. Porque el versículo 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, ¿qué? La vida.
En otras palabras, el hecho de que él estaba dispuesto a entregarse hasta la muerte, sacrificar lo que sea, es lo que le permitió ir a predicar el evangelio a todos ellos. Porque muchas veces Pablo enfrentó la muerte, la persecución, y hasta que sabemos que le llevó al final a la misma muerte por predicar el evangelio. Pero el hecho de que él estaba dispuesto resultó en qué? No solo sacrificio, muerte para él, pero terminó para ellos vida. En otras palabras, llegó a predicar el evangelio a ellos a través de su sacrificio para que podían experimentar la verdadera vida y la vida eterna. ¿Por qué sacrificamos? ¿Por qué estaríamos dispuestos a sufrir, sacrificar, enfrentar hasta la muerte si fuera necesario? La única manera es entender primeramente el resultado para nosotros. Es que recién podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y no solo esto, pero a través de nuestro sacrificio hay muchos que terminarán conociendo la vida verdadera, que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos motiva. Y cuando estamos dispuestos a hacer esto, entonces venga lo que venga, nosotros seguimos adelante. No desmayamos. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a sacrificar. Estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a enfrentar lo que Dios quiere para poder hacer la obra que me ha dado en mi vida. Entonces, no solo vemos la importancia de la humildad, nuestra actitud, el sacrificio, pero número 4, vemos la importancia o lo que puede hacer la diferencia, la esperanza en nuestra vida. Vemos la esperanza. En el versículo 13 habla de su confianza en el mensaje, lo que él cree y confía en lo que fue escrito. Y entonces el hecho de que cree y confía, tiene que hablar, no puede mantenerse en silencio. Pero en el versículo 14 después vemos la recompensa, porque dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es interesante, ¿no? Porque el mismo Dios que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar. Pero no solo esto, nos va a presentar juntamente con ellos. Está hablando de que al final de cuentas, al final de la vida, al final de este tiempo, algún día todos nos vamos a presentar ¿dónde? Delante del Señor. Y en esta vida podemos quizás estar esperando nosotros quizás una recompensa o que las cosas cambien, pero la clave es entender que nuestra recompensa no recibiremos aquí. Por lo menos no debemos estar buscando la recompensa. Porque la misma Biblia dice que si la recompensa son los halagos de las personas, ya hemos recibido nuestra recompensa. Pero si confiamos que nuestra recompensa vendrá algún día, ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque no importa lo que tengo que enfrentar ahora, como dice acá, yo tengo la confianza el mismo hecho de que Dios le ha levantado a Jesús de la muerte, también nos resucitará a nosotros y vamos a aparecernos delante de Dios y vamos a poder en realidad ver el fruto de todo nuestro sacrificio, de todo nuestro trabajo. Porque a veces puede parecer que no hay muchos resultados, puede parecer que es en vano. Pero algún día yo creo que no imaginamos cuántas personas van a estar en el cielo, cuánta diferencia quizás podemos hacer con lo, entre comillas, poco que nosotros hacemos y sacrificamos para el Señor. Y algún día nosotros vamos a poder escuchar las palabras de Él que nos dice que hemos sido fieles siervos de Él. Y no solo esto, pero llegamos a la meta final en el versículo 15, que dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces él dice: estamos nosotros padeciendo estas cosas por amor a ellos, para que cuando la gracia abunde, cuando la gracia llega a ellos por medio de muchos, la acción de gracia se va a sobreabundar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque el final de todo y la meta principal de todo lo que hacemos es que sea para la honra y la gloria de Dios. Y no solo esto, pero
en este mismo versículo está diciendo que el resultado no solo es que él podía glorificar a Dios, pero terminará sobreabundando para la gloria de Dios. En otras palabras, ¿cuántas otras personas van a poder glorificar a Dios? Si es el propósito principal de nuestra existencia es glorificar a Dios, la misma creación de Dios, hay muchas personas allá afuera que todavía no pueden glorificar a Dios. Pero cada vez que estamos dispuestos a sacrificar, cada vez que estamos dispuestos a llevar el evangelio, cada vez que estamos dispuestos a seguir adelante, llegando a estas personas, nosotros vamos a ver una persona más que algún día, cuando estamos delante del Señor, todos vamos a poder glorificar al Señor. Una muchedumbre de personas adorando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Ya es cuando vamos a poder decir de verdad que todo el sacrificio, todo lo que hemos enfrentado, de verdad valió la pena. Valió la pena para poder estar con el Señor y escuchar este canto de tantas personas. Y cuando nos ponemos a pensar en eso, esta responsabilidad y todas las personas que todavía no han escuchado, les digo que tenemos que seguir. No podemos desmayarnos. No podemos dejarlo aquí nomás. Tenemos que seguir adelante. Hace muchos años en Cochabamba tenemos nosotros una estatua que se llama el Cristo de la Concordia, ¿no? El Cristo de la Concordia es una estatua de Cristo blanco que es muy alto, más bien es un poco más alto, la misma estatua que la estatua que está en Brasil. Entonces, y ahí puede ver toda la ciudad de Cochabamba donde nosotros vivimos, de un cerro que está ahí. Y estábamos ahí una vez hace años con un grupo que estaba visitando porque de ahí toman fotos de toda la ciudad y todo. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y yo estaba esperando nomás a un lado. Y a los pies de la estatua de Cristo hay una Biblia abierta, ¿no? Y yo vi a una señora mayor con una niña y se acercaron a la estatua y la señora se persignó así y la niña estaba a su lado y la señora estaba con sus ojos cerrados y la niña estaba mirando así nomás a todo. ¡Wow! Y luego mira la Biblia por primera vez y le jala el suéter de su abuela y le dice, pero abuela, ¿qué dice? Y ella miró por primera vez y es Juan 14:6. Y decía, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando escuché eso estaba como, interesante. Y la niña por un momento pensaba y le dice, pero abuela, quiero saber qué significa. Yo dije, quiero escuchar la respuesta de eso. Entonces tomé un paso un poco más cerca para escuchar lo que decía. Estaba esperando qué explicación le iba a dar, cómo le iba a decir quizás de su propia versión o su propia manera de decirlo. Y estaban ahí parecía unos minutos, en completo silencio. Y la señora le agarra la mano de esta niña y voltean y van caminando. Y empiezan a bajar las gradas y desaparecen. Y yo estaba mirando sobre la ciudad de nosotros, más de 1 millón de habitantes. Y yo solo pensaba, ¿cuántas niñas como esta niña, cuántas personas están haciendo la misma pregunta? ¿Cómo puedo yo saber cómo conocer a Dios? ¿Cómo llegar a Dios algún día? Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ella no tenía idea de cómo explicar lo que significaba esto. Yo solo me puse a pensar, ¿cuántas personas como ella están haciendo la misma pregunta alrededor de esta ciudad? Igual acá, ¿cuántas personas están haciendo la pregunta, ¿cómo puede mi vida tener propósito? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios? ¿Cómo puedo yo tener la certeza de que algún día iría con Dios? Y la respuesta es igual, silencio, porque no saben cómo explicar algo así tan sencillo. Y cuando nos ponemos a pensar en esto, yo les digo, hermanos, no podemos desmayarnos, no podemos parar. No podemos rendirnos, no podemos tirar la toalla, no importa qué tan difícil llegue a ser. Tenemos que seguir adelante, tomando el siguiente paso de fe para seguir llevando el evangelio a todas las personas que no conocen al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar.